Buenas a todos. Lamento que haya tantas tensiones en la región y bueno, ya saben que no comento mucho sobre las cuestiones de coyuntura. Por si acaso el tema de hoy va a ser la farsa verde. La farsa verde. Eh, bueno, volviendo al asunto, lamento mucho la tensión que hay en la región y pareciera que tenemos, ¿no? Problemas en todas partes. Recientemente hubo una particular protesta en Brasil. Ojalá no la hagan ver como algo más. Fue una protesta bastante dura. Habría que ver si algo era una protesta contra la asquerosa arquitectura de Oscar Niemeyer. Eh, También hay obviamente tensiones políticas en, en Perú, lo cual es muy lamentable. ¿Por qué es muy lamentable? Porque, bueno, Perú estaba en un buen lugar, por varias razones, habían logrado hacer bastante trabajo, ¿no? Durante bueno, todos estos tiempos. Y, y un asunto como el actual hace un profundo daño a toda la infraestructura económica. Y el problema es que lo hace sin salida. En otras palabras, no es de que viene otra propuesta y todo lo demás, no es un asunto político, ya es de otro tipo bueno, o sea, no tiene salida, digamos. O sea, por ejemplo, ¿qué sucedería si renuncia el gobierno de la actual presidenta que reemplazó a Castillo, ¿no? Y ahí se generaría toda una serie de problemas, damas y caballeros, mayores a los problemas en los que ya se han metido y mayores a los problemas en la que los metieron. O sea, es un lío, lo cual es muy lamentable, es muy lamentable de que haya ese tipo de juegos políticos en los cuales no se puede ganar y lo único que hay es porcentaje de pérdida. ¿No? Y entonces hay que ver ahí lo mal que hemos venido ajustando el juego en toda la región. Em, y también, por ejemplo, en Chile tenemos una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva asamblea constituyente o qué es lo que van a tener. Ahí también hay un montón de problemas. Ahí también hay un montón de problemas, unas iniciativas sin camino. Los únicos que todavía están bien, los únicos que están bien, a pesar de estar mal, son los argentinos que son campeones del mundo. Bueno, ya, qué cosa seria. Damas y caballeros, otro de los temas muy vigentes voy a hablar al respecto, todavía estoy craneando cómo hacerlo, sobre GPT Chat, es GPT Chat. Sí, GPT Chat. Hay que hablar al respecto, ¿ah? Hay que hablar al respecto, hay que hablar al respecto, actualizando las ideas sobre inteligencia artificial, que se maneja esa palabrita, se maneja esa frase para hablar de esas cosas, cuando inteligencias artificiales no son, no son, deberíamos darles otro nombre, pero inteligencia artificial es el nombre que le han dado, y esta inteligencia GPT Chat, desde el año pasado, ya saben, no sé si han debido oír lo que hay sobre los dibujos, ¿no? Sobre los dibujos generados por inteligencia artificial. O sea, con la herramienta de inteligencia artificial. Y no solamente las cuestiones de propiedad intelectual y demás, sino los resultados, lo han debido ver, denle una mirada, ¿no? Todas esas cosas ya tienen sus buenos años, la de los dibujos sobre todo, pero GPT Chat se da el año pasado. Es algo revolucionario, damas y caballeros, es verdaderamente increíble. Mientras tanto, y rápidamente mencionar que la bolsa de valores el día de hoy
el índice Dow Jones de la bolsa de Nueva York ha caído 600 puntos. En total ya es 900 puntos solo esta semana porque no trabajaron el día lunes. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, no es ni el principio. No es ni el principio, damas y caballeros. Ya saben, ahora sí abordemos la crisis verde, ¿no? Nuestro problema a nivel humano es una crisis energética en el fondo del fondo. Obviamente, sobre la cuestión energética, sobre el modelo, sobre tu disponibilidad energética, tú construyes el modelo económico, político que a ti te den la gana, ¿no? Entonces, podemos construir las mediocridades que tenemos en toda Latinoamérica y en algunos lugares de Latinoamérica ni a eso llega, ¿no? No llega ni a ser mediocre, lo cual es una tragedia intelectual y todas esas cosas, intelectual, operativa y todo eso. O sea, deberíamos preguntarnos, ¿acaso somos tan imbéciles, tan incapaces como para no poder crear algo mejor a un nivel jurídico? No tenemos jurisprudencia, no tenemos gente capaz, no tenemos adultos que puedan organizar y estructurar un sistema político y todo lo demás. Por si acaso la respuesta, ya saben, si han visto este canal y yo les pido que lo vean, que lo difundan, que lo compartan y que lo vean al doble de velocidad para entender las ideas, porque si ustedes han visto algunos videos, ya saben que la respuesta es muy compleja. No, regiones tan mediocres, tan atrasadas como las nuestras, no pueden dar una respuesta porque las respuestas las dan los centros, ¿no? Los centros culturales, los centros intelectuales, ellos los dan, ¿no? Entonces los demás solamente imitan a lo que ellos hacen. Y obviamente ahí tú podrías intervenir y decir, pero no, pues tengamos un poco de personalidad y todo ese tipo de cosas. O sea, tengamos un poco de personalidad y demos una respuesta donde no nos la están dando. Ah, pero ese tipo de procesos tienen muy poca voz, muy poca voz, porque el paradigma domina los espacios, ¿no? En otras palabras, la voz de los otros es más fuerte porque eso es lo que se dice, ¿no? Eso es lo que se hace. Una voz como la mía y las personas a cuya teoría yo me adhiero, son voces, no importa cuán populares son voces que hablan desde fuera de paradigma y por lo tanto no se les presta tanto la atención y es muy difícil romper el paradigma. Es muy difícil venir y decir las cosas en algunos casos las cosas como son, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos es muy difícil plantear el otro paradigma. En otras palabras, no es solamente que se sea tonto, que se sea mediocre y todo lo demás, es que hay una idea decadente, hay una idea mala desde el centro, para el centro. En otras palabras, tú ves Suiza y lo que tú tienes que hacer es criticar a Suiza y decir, gente, esta iniciativa está mal, esta otra iniciativa está mal, ¿no? Y, y cuando tú criticas a Suiza en Suiza, desde Suiza, en Suiza te van a decir, pero tan mal no está. No, en otras palabras, es ahí donde se debe criticar, porque es ahí donde está el esquema que se está buscando imitar en otros lados. O peor todavía, digamos, tienes la ayuda internacional, tienes todo ese tipo de cosas que se pueden afanar, que se pueden robar y por lo tanto esos ladrones adquieren poder, adquieren fuerza y tienen premio, ¿no? En otras palabras, hay un premio a la mala conducta a todos los niveles del sistema.
en todas partes. Y entonces ahí es donde criticar, protestar, es que se hace muy difícil, muy difícil. Pero es la única opción que se tiene cuando las cosas están mal y por lo tanto hay que plantear un nuevo paradigma. Y tenemos muchos ejemplos de eso. El día de hoy voy a hablar de solamente uno, que es el ejemplo de lo que es la farsa verde, ¿no? Mucho se habla del calentamiento global para criticar y todo lo demás, para hablar mal del calentamiento global y todo, o sea, decir, esto es una farsa, esto es político y todo lo demás. Cuando lo que sucede eh, es las limitaciones de la ciencia. La ciencia es empírica. Yo tengo todos los años estudiantes, ¿no? Que van a hacer sus tesis y todo lo demás, y aunque no esté, pues, no esté de tutor, no esté supervisando una tesis, ese tipo de cosas, siempre estoy conversando con alguien o alguien está conversando conmigo y ellos tienen siempre unas tesis muy ambiciosas, ¿no? Y que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Pero, ¿cuánto tiempo te va a tomar eso? O sea, si no te toma tiempo, te toma dinero. En otras palabras, pagarle a alguien para que trabaje contigo o para, digamos, obtener los recursos de todo lo que se está buscando estudiar. Y, y, y entonces queda, digamos, lo que se debe enseñar a los estudiantes es de que no pueden abarcar esto, ¿no? Y de que tienen que tienen que partir desde una teoría. ¿Por qué? Porque si no, no tienes piso desde donde construir. En otras palabras, digamos que la pantalla es el tema. Entonces puedes entrar por acá, puedes entrar por acá, puedes entrar por acá. Y eso toma muchísimo trabajo. Y ese es el trabajo científico. Una molécula, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos tiene? Todos esos comportamientos existen a varios niveles. ¿A qué me refiero? Física, química, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos la separación de física por un lado y química por el otro lado? Sí, por ejemplo, eh, la mecánica cuántica se utiliza muchísimo en química. Y alguien dirá, pero, o sea, a niveles de cositas muy pequeñas se utiliza muchísima física cuántica. Y la física cuántica, por ejemplo, bueno, no sé si la física cuántica, porque por si acaso hay una diferencia, o si la mecánica cuántica, ¿no? Pero no importa. Pero, ¿por qué no importa? Porque el punto es de que se trabaja mucho una de las dos para cuestiones de química, ¿no? Entonces, ¿por qué las tenemos separadas, no? Porque, digamos, desde la química se está viendo las cosas de un lado, desde la física se está viendo las cosas de otro lado, y entonces es por eso que tú, digamos, dentro de lo que es una estructura teórica, tienes que escoger un punto desde el cual vas a abordar el asunto, porque si no se hace demasiado difícil abordar. Y entonces, en cuestiones de comunicación, por si acaso, lo que se les enseña a los alumnos es de que tienen que abordar un pedacito, ¿no? Tienes que abordar un pedacito y tienes que trabajar un pedacito. ¿Y por qué no? Porque se puede trabajar todos los lados, pero no hay tiempo, no hay dinero, no es lo que tú quieres, ¿no? Una tesis tiene que ser un trabajo de un semestre prácticamente. En otras palabras, es una investigación, pero no tiene que ser una investigación interminable. Entonces, esas limitaciones de lo empírico también son unas limitaciones de lo científico. Tú tienes, al menos escucho bastante, siquiera digamos, varias veces, unas 2 veces al año, algún reclamo de psicología, ¿no? De esos que se hacen virales y dicen, no, esta cosita, bla, 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 y se comparte por algún lado, ¿no? Y tú lo que te tienes que preguntar, pero esto de dónde saldrá?
y en muchos casos, en algunos casos son reclamos, presentaciones de alguien en algunas universidades estadounidenses, ¿no? Pero entonces ahí la persona, no por estar en Estados Unidos, el tesista tiene mayores medios, mayores recursos, mayor tiempo. Entonces se hacen en algunos casos investigaciones y todo lo demás que tienen valor anecdotario o que tienen limitaciones del tema, en otras palabras. Se dice, ¿no? Hombres esto o mujeres esto o hombres y mujeres esto otro, ¿no? Pero lo que se debería decir es hombres entre 18 y 22 dentro de lo que es un estrato pudiente, ¿no? Ese es el, ¿cómo se dice? Ese es el pequeño monto de análisis, tu pequeña muestra, tu pequeña conclusión, tus pequeñas entrevistas, porque no había dinero ni presupuesto para más, pero la persona que ha hecho esa investigación quiere propulsarla e impulsarla y que se muestre lo más que se pueda, quiere hacer, ¿cómo se llama? Afirmaciones, en algunos casos polémicas, para que haya una consecuencia en medios locales periodísticos, ¿no? En otras palabras, si Yahoo digamos, California, Los Ángeles, te entrevista, sale la noticia, ¿no? Y si esa noticia se esparce, se difunde y la agarra, por ejemplo, no sé, algún periódico de algún lado, no importa si es de Miami o en algún punto de la Florida, punto, pero ¿cuál es el punto? De que hay circulación de lo que tú has dicho, hay circulación de tu investigación, hay proyección de tus ideas y todo lo demás, y eso te viene bien y te dan puntos en las clasificaciones de algo, ¿no? En otras palabras, un docente X con la idea X, Y, ¿no? Hace un trabajito Z y hay una repercusión en medios y eso le otorga al docente X puntos más para, digamos, cuando tenga que pelear por su titularidad. No, en otras palabras, algo que se puede presentar como titular, ¿no? Pero que en el fondo del fondo tiene un valor científico o empírico mínimo o nulo prácticamente. Y entonces, si eso se da en donde sea, en cual sea el área, cual sea el área donde debas trabajar de forma empírica, de forma dura, de forma concreta, entonces, eh, ¿qué más, cuán más complejo, cuán más determinante, cuán más importante es en otras áreas más complejas? Y ahí entonces tenemos un doble problema. ¿Por qué? Porque tenemos la complejidad de lo que es el sistema total. Sistema total, o sea, el mundo, o sea, el planeta Tierra. Eh, ¿Entendemos las cuestiones climáticas? Por supuesto que entendemos las cuestiones climáticas, pero, damas y caballeros, la atmósfera del planeta Tierra tiene un montón de nombres, o sea, no existe, por ejemplo, no existe solamente la atmósfera, sino existe la troposfera, existe la estratosfera, existe tales y tales cosas, existe un comportamiento del clima, digamos, desde el nivel del mar hasta los 1000 kilómetros, y lo mismo, ¿no? Entonces existe todas esas cosas, y eso es solamente la atmósfera. Ahora, intenta pensar en todos los elementos químicos que componen la atmósfera. Intenta
e intenta meterle a eso todas las interacciones de la atmósfera con absolutamente todos los demás espacios que incluyen suelos, mar, hielos y demás, o sea, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Y eso es solamente, y se les pide, ¿no? Se les pide a los científicos, ¿no? Que vengan y nos den respuestas. Gente, ¿cómo? En primer lugar, ¿cómo se dice? El método científico, el método empírico para poder medir bien las cosas requiere un control. En otras palabras, tú haces esto acá, haces esto, haces X cosa aquí, haces Y cosa acá, haces Z cosa acá. Y también no haces, ¿por qué? Porque lo que quieres ver es si X, Z, Y tienen algún efecto. Por ejemplo, ya saben, por ejemplo, en las píldoras, cuando se ven los medicamentos, hay un control en el que hay un grupo al cual no se le aplica, no se le otorga X o Z droga para ver cuál vendría a ser el comportamiento y la conducta del cuerpo cuando no se le otorga el químico. ¿No? Es por eso que en algunas situaciones es bastante difícil, ¿no? Y en algunas situaciones no hay grupo de control y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿cuán difícil es esto? Eh, Sumamente difícil, sumamente difícil. Y entonces tú tienes el sector científico, el sector científico que dice, ¿no? Nosotros sabemos esto, tenemos esto y por lo tanto esto, ¿no? Y entonces alguien puede venir, pero, ¿y esto otro? Y entonces el científico tiene que decir, ni idea. ¿Por qué? Porque no tenemos todo y no tenemos un control para, digamos, verificar, observar cómo sería el comportamiento atmosférico sin la intervención humana. No tenemos eso. No tenemos otro planeta, ¿no? Para agarrar y decir, vean, vean, no, no, vean. Y eso nos aclararía un montón de dudas y preguntas y todo lo demás, pero no tenemos la posibilidad de aclararnos ni de analizar eso. Y entonces, aquí hay una falta de voluntad de reconocer las limitaciones de la ciencia y, y la inevitabilidad de tener que trabajar con ella con esas limitaciones. Esa es la clave. La ciencia solamente puede hacer algunas cosas y se requiere tiempo, se requiere dinero en cantidades descomunales. Mientras más complejo es lo que tú quieras hacer y todo lo demás, más tiempo y presupuesto vas a requerir. No, por ejemplo, análisis de suelos, análisis de aguas, análisis de todo eso. Y entonces, ahí surge ya muchos problemas, ¿no? Muchos problemas desde cuestiones, desde posturas políticas, lo cual es muy trágico. Eh, y es muy trágico también que se hagan mal las cosas encima de eso. En otras palabras, tú tienes tus limitaciones, tú tienes, y tienes y dentro del el público, tienes un público que entiende, público que no entiende, público que entiende más o menos y todas esas cosas, ¿no? O sea, todos esos benditos debates que ya entran a la mesa. Y tú tienes a los políticos.
Y tú tienes a la gente que se agarra mal de malas ideas, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso de a la gente que se agarra mal? Tú tienes algún taradazo que quiere buscar plata con X o Z cosa y se agarra, ¿no? De esta idea y la abusa, ¿no? En otras palabras, alguna determinación, alguna regulación, y en vez de ayudar, lo que hace es perjudicar haciendo uso y abuso de esas iniciativas. Y ahí tenemos a las limitaciones científicas con las cuales estamos abordando el cambio climático, que no es algo que se aborde hoy por hoy, es algo que surge como tesis en los años 60, si es que no surge antes. Uno de los que va a postular estas ideas, ¿no? Desde su pequeña observación es Paul Ehrlich, o como se pronuncie bien su apellido, ¿no? El biólogo que mencioné el otro día. Entonces, por ejemplo, Paul Ehrlich habla de las cuestiones, bueno, habla de cuestiones de ambiente y de exceso de personas dentro de un ambiente, pero ¿de dónde le surge a él la motivación para escribir sobre eso y de dónde le surge a él las cuestiones y las bases teóricas? Le surge de su análisis de las mariposas. En otras palabras, él estudiaba el comportamiento de las mariposas y ve que de un momento a otro, digamos, tú tienes un X lugar en las que solía haber, digamos, 1000 mariposas y de pronto te encuentras con que tienes 100 y por lo tanto es una caída de la población del 90% de las mariposas. Y ya saben que el problema con las mariposas, por ejemplo, es que al igual que otros animales, son polinizadores y todas esas cosas. O sea, ya saben, en otras palabras, que cumplen un rol muy importante dentro de lo que es el bendito ecosistema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que Paul Ehrlich habla de cuestiones ambientales y demás surgiendo desde un pequeño aspecto, ¿no? Que del todo. Entonces, a Paul Ehrlich se le van a criticar y decir, no, pero que se ha equivocado con sus proyecciones y todo lo demás. Cuando, cuando tendríamos que ver, digamos, de los modelos que está utilizando, de la proyección específica y de las ideas generales. En otras palabras, de todo lo que dice Paul Ehrlich, ¿cuál es el aspecto errado? ¿Cuál es el error? Y entonces alguien puede decir, el error, en otras palabras, cuando la ciencia te ofrece un resultado y ese resultado no es el exacto, tienes que ver cuál es el error en la ciencia. Y alguien puede, digamos, agarrar y decir, el error de Paul Ehrlich es este punto, donde se está manejando este tipo de variables, ¿no? Y entonces tú tienes que decir, ah, ya, perfecto. Pero entonces, ¿dónde está el punto? Hay que bajarlo acá. No hay mayores errores. En otras palabras, las proyecciones sobre X o Z tema de Paul Ehrlich van a tener unos periodos de crisis unos años más adelante, pero de que van a tener un periodo de crisis, van a tener, porque lo estamos viviendo, entre otras cosas. Ya saben que una vez más nuestra base es completamente energética, pero dentro de esa base energética afecta a todo, absolutamente todos los aspectos, incluyendo el de la polución y las consecuencias dentro de la población y demás. Bueno, damas y caballeros, y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la farsa verde? La farsa verde se da precisamente porque trabajamos con todas estas limitaciones y se hace un muy mal trabajo a la hora de criticar, observar y demás. No, en otras palabras, es como si
como si las ideas y todos los planteamientos que son sumamente complejos se buscaran simplificar en titulares, ¿no? Y entonces tú, el titular, en vez de atacar a la raíz, atacas al titular cuando el titular no es relevante. Y una de esas farsas, bueno, entonces, desde los años 60, 50, que se viene hablando de cuestiones ecológicas, desde los años 70 que se va planteando lo de lo que es el calentamiento global. Estamos hablando, a ver, desde los años 70, gente, de los años 60, de los años 50, ¿cuánto tiempo es eso? Es 70 años de planteamientos y discusiones, gente. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que nunca, nunca se abordó de buena manera las cuestiones ambientales, salvo algunas cuestiones específicas, de las cuales voy a mencionar dos. Una de ellas es la prohibición de los fluorocluorocarbonos. Esa sí que era la palabra más grande y compleja que yo me aprendí en la adolescencia. Fluorocarbonos. ¿Y por qué había que aprenderse esa bendita palabra? Porque nos estaba comiendo la capa de ozono. Pero algún científico descubrió que los clorofluorocarbonos que estaban industrialmente aquí, ¿no? Destruían la capa de ozono. Y entonces se decidió prohibirlos a nivel global. Entonces, la prohibición llega a finales de los años 80 o principios de los años 90 y hoy por hoy la capa de ozono se ha recuperado muchísimo. En otras palabras, ese es un ejemplo de un buen abordaje al problema. Otro ejemplo de buen abordaje al problema tiene que ver con la polución en las grandes ciudades de Estados Unidos y el origen de esa polución, ¿no? Que tenía que ser, por ejemplo, la gasolina con exceso de plomo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de regulaciones y todo lo demás han, han ayudado a limpiar, entre otras cosas, a todos los países industrializados de esos tiempos. Por si acaso, donde no se ha abordado donde no se ha abordado bien, lo que se ha hecho es llevar la polución a otro lado, lo cual es pavoroso porque se ha hecho a China el daño ambiental que China permitió que se le haga, pero que es un daño ambiental terrible, ¿no? Entonces, bueno, entonces la limpieza de algunas partes, algunos ríos, algunas ciudades y demás, es un ejemplo también de algo, de un abordaje positivo y correcto del problema. Eh, pero todas estas ideas que se discuten tanto, todas estas ideas que se van proponiendo desde hace tanto tiempo, todas estas cosas generan también el sector sarna, ¿no? El sector sarna, el sector rata, el sector buitre, en el peor sentido de la palabra, ¿no? En otras palabras, aquello que acude al error, ¿no? Aquello que acude a la podredumbre. Lo que sucede es que en la naturaleza, todas esas ratas, gusanos, sarnas, todo ese tipo de cosas, salvo las enfermedades, ¿no? Son, tienen una función dentro de lo que es el ecosistema. Entonces, son siempre positivas, lo cual dentro de la humanidad no. Dentro de la humanidad tenemos fenómenos que no existen en la naturaleza, ¿no? Eh, y bueno, entonces, y el cúmulo de ideas negativas que se meten a la farsa verde son todas las ideas que no están abordando bien las cuestiones del cambio climático,
calentamiento global y todas esas cosas. Entonces, por si acaso, a lo que se ha hecho a nivel mundial al respecto es una payasada. Y eso es una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Porque en vez de señalar a los políticos, en muchos casos se señala a los científicos. Cuando los científicos vienen diciendo lo que yo les voy a decir desde siempre, o sea, desde hace décadas y décadas y décadas atrás. Por ejemplo, a ver, mm, esto de la transición eléctrica o sea, de la transición de energías fósiles a energías limpias, esa es la farsa y está mal, o sea, no hay cómo reemplazarlas y no hay cómo reemplazarlas así. Denme un segundito para buscar y encontrar, aquí está, ya lo encontré. A ver, y ya, vamos a poner acá. Ya, bueno, entonces voy a compartir. Ta, 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 ta. Voy a compartir. Aquí está el gráfico. Entonces, este es el bendito gráfico. Pueden ver cómo aquí, ¿no? Ya, vayamos a la rápida lectura. Aquí tenemos, ¿no? El listón, que lo podemos llamar escarlata. Aquí dice, ¿no? Biomasa tradicional, en otras palabras, madera. ¿Cuánta madera se consumía en el mundo, no? Y aquí, digamos, esto es consumo global de energía primaria. Sí, consumo global de la energía principal, ¿no? Entonces, biomasa, ¿no? Antes de los finales del 1800, ¿no? A partir de 1800 y pico, se comienza cada vez más a consumir carbón. Principios de 1900, por si acaso aquí ya se comienza a consumir, ¿cómo se llama? Petróleo, ¿no? Para cuestiones energéticas, pero era pues, muy poco lo que se consumía. Entonces aquí tenemos petróleo, aquí tenemos gas natural. Y pueden ver de que todos estos combustibles son los más utilizados, pero a un nivel porcentual del 90% o del 85%. ¿Eso qué quiere decir? Que los seres humanos consumimos, la mayor parte de la energía que consumimos a nivel global es gas natural, es petróleo, es carbón y es biomasa tradicional que va desde la bosta de vaca hasta la madera que se puede quemar. ¿Por qué? Porque ya saben que no es solamente arrancar una rama. La otra vez estaban explicando eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú tienes, arriba puedes ver las renovables, que es una pequeña línea sumamente delgada de verde, ¿no? Es la línea verde. Tú tienes después los biofuels, ¿no? O sea, los bio, ¿cómo se llaman esos combustibles? Ah, no me acuerdo. Pero digamos, también tienes aquí el solar por si acaso, el viento, ¿no? En otras palabras, energía eólica, energía solar. Son líneas diminutas. Por si acaso, esta línea medio celeste es poder hidroeléctrico. Y el nuclear está en rojo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los seres humanos tenemos un consumo de combustibles fósiles descomunal. Ese consumo de nivel de combustibles fósiles nos da nuestro nivel de vida actual. Y no podemos reemplazar eso, y mucho menos con cuestiones solares, con cuestiones de viento, con todas esas cosas. Por si acaso, los llamados biofuels, ¿cuál es la palabrita en español? No me estoy acordando, pero esos biofuels son un crimen.
son un crimen, porque digamos, por si acaso hay los biocombustibles, creo que sí, creo que es biocombustibles, los cuales son calco, ¿no? De biofuel. Eh, el sistema en Brasil, a través de la caña de azúcar, es un buen sistema, pero la caña de azúcar, tal como se le explota en Brasil para hacer alcohol, ¿no? Porque es parte de biocombustibles, eh, se beneficia por el clima. En otras palabras, ahí puede crecer la caña de azúcar y se puede hacer eso de sacarle los alcoholes, porque le sacas el azúcar, utilizas la madera para esto, utilizas para esto lo otro, pero en otros lados, los biocombustibles, sobre todo el cretinismo en Estados Unidos, se lo saca del maíz. En otras palabras, en otras palabras, que coma tu auto en vez de que comas tú. ¿A quién se le ocurre ese tipo de cosas? Y todas esas cosas espantosas, estúpidas, inútiles, no se les ocurre a los científicos, damas y caballeros, se les ocurre a los políticos. Y el científico que esté ahí apoyando, ¿por qué no va a apoyar si el tipo está apoyando desde este punto de vista? En otras palabras, desde un puntito de cuestiones teóricas y todo lo demás, por si acaso, obviamente que se puede equivocar y todo lo demás, y por si acaso, 99,9% del tiempo, fulano de tal, si es científico, nunca habla de generalidades, sino habla de cuestiones específicas. Pero no, pues, las cuestiones específicas no se manifiestan en el titular. Y en el bendito titular ahí trabaja el político, ahí trabaja los promotores de intereses particulares, ahí trabaja toda esa costra de gente imbécil, idiota y todo lo demás. Que en este momento están diciendo, ¿no? De que se puede, ¿cómo se llama? De que se puede apostar por las energías renovables. No se puede apostar por las energías renovables, no se puede apostar por estas benditas cosas eléctricas y todo lo demás. Y ahí podríamos hablar de litio y de cobalto y de zinc y de todas esas cosas, ¿no? Porque ya saben que el tema, si el tema va a ser científico, si el tema va a ser empírico, si el tema va a ser con datos sobre la mesa, nos podemos pasar toda la vida hablando de esos datos. Solo voy a mencionar dos. El cobalto se extrae de una forma monstruosa. ¿Dónde se extrae? Que por si acaso ya saben que cada país tiene su forma de sacar, extraer, pero hay las minas de cobalto monstruosas del Congo. Averigüen un poco, vean cómo son, es pavoroso. Y también podemos hablar de litio, porque en mi país, en Bolivia, se habla mucho de litio, que litio, que litio. Por si acaso el litio, sí, el litio va a ser, es como se llama, viene bien y todo lo demás. Pero había tenido una eficiencia, un rendimiento del punto dos, porque el litio no está en betas, no está que en algún lado dice, aquí hay litio, y entonces tú cavas y encuentras el litio. Por si acaso el cobalto es más o menos igual. Hay que remover, no, hay que buscar el cobalto, ¿por dónde hay el cobalto? Y tienes que remover la tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama yacimiento. Los yacimientos de algo están muy esparcidos. En el caso del litio, el rendimiento de punto 2 es monstruoso, costoso y tiene unas consecuencias ecológicas pavorosas y tienes que hacerlo en unas cantidades industriales tan, pero tan descomunales
si no, no te da rendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso del rendimiento de 0,2? Que si tú remueves eh, si tú remueves una tonelada de suelo, donde sea que sea ese suelo, porque hay varios tipos de suelo que pueden tener litio, eh, te da de la tonelada, entonces, a ver, el 10% es 100. Entonces el 2%, ¿cuánto? El 0,2, porque sí, es el 2%, sí, 2% es. Entonces es 20, ¿no? Has removido una tonelada de tierra y demás y tienes 20 kilitos de litio. ¿O es 2 kilitos? Ah, sí, es 2 kilitos. No, sí, creo que es 2. Ya, no importa, pero agarran la idea, ¿no? La idea es de que es muy poco. Es muy, muy poco. Eso no quiere decir que no se pueda explotar, así se está explotando, así los resultados del 0,2% de eficiencia son de los lugares donde se está explotando. Sí, es 20 kilos. 20 kilos, o sea, 1.000 toneladas que has removido, 20 kilos de beneficio. Ah, ya. Uf. Entonces, el litio, no hay nada más antiecológico que el litio. Ahora, por si acaso, ya saben de que hay muchas maneras de extraer esas cosas y hay una forma más limpia. Entonces, la forma más limpia requiere unas cantidades descomunales y también es intensiva en energía. Entonces, más caro todavía. Entonces, y tú ves que hay un montón de gente que dice, no, el futuro es el auto eléctrico. Qué manga de cretinos. El futuro es eólico, el futuro es solar. No, damas y caballeros, el futuro es eficiente y pasa porque tú consumas muchísima menos energía. Damas y caballeros, ese era el tema de hoy. Por si acaso, la buena nota, digamos, el toque optimista viene con que ya saben que la realidad que nos rodea, la construcción del mundo que nos rodea es ineficiente. Puede desaparecer el 80% y tú puedes estar mejor con ese 20%. Porque lo que se está haciendo es desperdiciar la riqueza humana, la riqueza de los combustibles, se la está desperdiciando. Bueno, damas y caballeros, esa es en resumen la idea por detrás de la farsa verde, no es. Voy a ver qué nombre le pongo al video porque ya saben de que quiero evitar la censura de YouTube y no creo que sea muy gentil con algo que diga algo, algo tan concreto como la farsa verde. Eh, tenemos muchos problemas eh, y este es el momento en el cual debemos abordar el problema, porque en este momento, cuando el paradigma está siendo cuestionado, es el momento en el que se van a escuchar a las otras voces. Antes no. Antes nadie lo escuchó a Paul Ehrlich, como nadie escuchó a los Meadows, como nadie escuchó a John Williams, no es John Williams, a Charles S. Hall, sí me estoy confundiendo de áreas. Bueno, damas y caballeros, alguien me escucha a mí y ojalá tú me ayudes a que me escuche más. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.